La frase «sistema comprometido» parpadeó en la pantalla de Sofía Méndez a las 23:17 de un martes de noviembre. Y en esos 3 segundos, su vida como CEO multimillonaria de un imperio tecnológico de 3.000 millones de euros empezó a desmoronarse. 48 horas después, con las cuentas bancarias vaciadas, la reputación hecha trizas y completamente sola en una oficina vacía a las 3 de la mañana, aquella mujer que lo había construido todo desde cero estaba frente a la ventana del 4º piso, lista para terminar con todo. Entonces, él entró. Miguel Santos, 36 años, padre soltero, empleado de limpieza nocturna, con los guantes amarillos aún puestos y un carrito de escobas detrás. No tenía idea de quién era aquella mujer elegante que lloraba. No sabía que era la persona más poderosa de Portugal. Solo veía a alguien a punto de quebrarse y con una simple pregunta susurrada desencadenó una cadena de eventos que salvaría 2 vidas, curaría 2 corazones rotos y probaría que a veces la salvación viene de las personas más inesperadas en los momentos más desesperados. A Sofía le había llevado 12 años construir Digital Edge desde cero, 12 años de noches sin dormir, sacrificios brutales y decisiones implacables que la habían llevado a convertirse, a los 38 años, en la CEO más joven y rica de Portugal. Su fortuna personal alcanzaba los 800 millones de euros. Su imperio tecnológico gestionaba datos sensibles para gobiernos, bancos multinacionales y corporaciones Fortune 500. Era intocable, o al menos eso creía hasta aquella noche de noviembre. Lisboa estaba envuelta en una niebla densa que transformaba los rascacielos del Parque das Nações en fantasmas luminosos. En su oficina del 4º piso, Sofía trabajaba hasta tarde, como siempre. Traje blanco impecable, el cabello castaño recogido en un moño perfecto, maquillaje que ocultaba el cansancio de cientos de noches idénticas. A las 23:17, el sistema de seguridad emitió la primera alerta, luego una segunda, luego una tercera. En 90 segundos, cada firewall que había construido durante años fue sobrepasado con una precisión quirúrgica que la aterrorizó. Llamó al equipo de seguridad. Ninguna respuesta. Intentó los respaldos, comprometidos, los servidores externos, inaccesibles. En 20 minutos observó impotente cómo 12 años de trabajo eran violados, copiados, destruidos por alguien que conocía cada debilidad de su sistema. Entonces llegó el mensaje anónimo que le heló la sangre. 7 palabras que la transportaron 7 años atrás, a una startup adquirida de forma agresiva, a un joven programador al que había demandado por robo de propiedad intelectual, a una batalla legal ganada gracias a abogados implacables y testigos convenientemente persuadidos. Había enterrado aquella historia, convencida de que el dinero podía borrar todo. Se había equivocado. En las horas siguientes, el desastre se multiplicó. Los datos robados incluían información clasificada de clientes gubernamentales, documentos internos que mostraban prácticas comerciales cuestionables y medios personales que revelaban sobornos y manipulaciones de mercado. Todo se publicó simultáneamente en Wikileaks, en foros de hackers, enviado a periodistas de cada medio importante. A las 2 de la madrugada, su abogado llamó con voz temblorosa para avisarle que estaban preparando órdenes de arresto. Tenía 12 horas antes de que llegara la policía. 30 minutos después, su director financiero la informó de que las cuentas bancarias de la empresa habían sido vaciadas mediante transacciones fraudulentas imposibles de rastrear. 350 millones de euros evaporados. Sus cuentas personales habían sido bloqueadas para investigación, las tarjetas de crédito congeladas, literalmente 0 acceso a su dinero. A las 3, el Consejo de Administración votó su destitución inmediata como CEO. Sus amigos multimillonarios dejaron de contestar el teléfono.
Los socios comerciales publicaron comunicados para tomar distancia. Sofía se quedó sola en su oficina gigantesca, rodeada de vidrio y acero, con una vista impresionante de Lisboa, que de repente parecía una ciudad hostil. Todo aquello por lo que había sacrificado relaciones, familia, felicidad y moralidad, se había evaporado en 4 horas. No tenía dinero, ni lugar a donde ir, ni a quién llamar. Por primera vez en 20 años, lloró. No lágrimas delicadas, sino sollozos violentos que sacudían todo su cuerpo mientras dolor, miedo y vergüenza se mezclaban en una angustia insoportable. Se acercó a la ventana panorámica y apoyó la mano en el vidrio frío, 4º piso. Sería rápido. Nadie la encontraría hasta la mañana. Tal vez era mejor que la cárcel, la pobreza, la vergüenza pública que la esperaba. Cerró los ojos, respiró hondo y estaba a punto de abrir el cerrojo cuando una voz masculina la detuvo. «Disculpe, señora, ¿está todo bien?» Miguel Santos no conocía a Sofía Méndez, no leía revistas de negocios, no seguía las noticias económicas. Para él era simplemente la señora elegante del 4º piso, a la que a veces veía trabajar hasta tarde durante su turno de limpieza nocturna. Aquella noche, cuando entró a vaciar los botes de basura, como siempre, la vio frente a la ventana, en una posición que le heló la sangre. Reconocía aquella postura. La había visto 4 años antes en su esposa, cuando el dolor del cáncer se había vuelto insoportable. 36 años, cabello castaño ligeramente despeinado, ojos color avellana que mostraban una bondad auténtica, a pesar del cansancio evidente. Vestía el uniforme azul oscuro de la empresa de limpieza, con los guantes amarillos de trabajo aún en las manos, mientras empujaba el carrito con escobas y cubetas. Trabajaba 6 noches por semana, de 11 a 7, por 1. 600 euros al mes, sí sé, que enviaba directamente a la guardería y a la niñera de su hija Beatriz, a quien criaba prácticamente solo desde que su esposa había muerto. Sofía se volvió bruscamente cuando él habló. Rímel corrido, ojos rojos, la expresión de quien había tocado fondo y seguía cavando. Miró a aquel desconocido como si viera a un extraterrestre. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, lo último que esperaba era la gentileza de un extraño. Abrió la boca para decirle que se fuera, pero en cambio salió un sollozo, luego otro, y después se desmoronó por completo. Se dejó caer en el suelo frío, con la espalda contra la ventana, y lloró sin control mientras toda la fachada de fuerza y perfección se venía abajo. Ya no era la CEO multimillonaria, era solo una mujer aterrorizada que lo había perdido todo y no sabía cómo sobrevivir los próximos 5 minutos. Miguel dudó solo un segundo antes de dejar el carrito, quitarse los guantes y sentarse en el piso a su lado. Mantuvo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera su presencia. No dijo nada durante un largo rato. Solo se quedó allí, presente, mientras ella lloraba. Cuando los sollozos se calmaron, Miguel habló con voz tranquila. Contó sobre su esposa, muerta de cáncer 4 años antes, de los últimos 3 meses difíciles, de las noches en que no podía imaginar cómo enfrentaría el día siguiente. Contó de un enfermero del hospicio que le había enseñado que cuando no sabes cómo llegar a mañana, te concentras solo en llegar a la próxima hora, luego a la siguiente, un respiro a la vez. Sofía escuchaba sintiendo que algo se movía en su pecho. Este hombre, este desconocido que limpiaba oficinas de noche, entendía el dolor existencial de formas que ninguno de sus amigos multimillonarios había entendido jamás. Susurró que lo había perdido todo esa noche, su empresa, su dinero, su reputación, todo, y lo peor era que probablemente se lo merecía. Miguel la miró con atención. Merecer perder una empresa no significa merecer perder la vida. Durante 20 minutos permanecieron sentados en el frío suelo de aquella oficina de lujo. Miguel no intentó minimizar su dolor ni ofrecer soluciones fáciles. Habló de su vida, de su hija Beatriz,
que tenía los ojos de su madre y sonreía exactamente como ella, de cómo cada día era una elección de seguir adelante, incluso cuando era difícil, de cómo había aprendido que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en cuánto ama y cuánto es amada. Sofía escuchaba, fascinada por este hombre que tenía tan poco materialmente, pero parecía rico de formas que ella había olvidado que existían. Cuando Miguel finalmente tuvo que retomar su turno, se detuvo antes de irse y le dio algo totalmente inesperado. Un post-it amarillo con un número de teléfono escrito a mano. Si esta noche, o mañana, o cuando sea, se siente otra vez tan desesperada, puede llamarme. No tiene que enfrentar esto sola. Sofía sostuvo ese post-it como si fuera el objeto más valioso que había poseído jamás, porque en ese momento lo era. Los días siguientes fueron el periodo más oscuro de la vida de Sofía. Las detenciones no llegaron de inmediato, pero todo lo demás colapsó con una rapidez brutal. Los medios la crucificaron con titulares que leía donde fuera. Sus fotos, acompañadas de palabras como fraude, corrupción, caída vergonzosa. Sin acceso a sus cuentas y con cero ingresos, descubrió lo que significaba volverse pobre de repente. Su apartamento de lujo en Cascais fue embargado por el banco tras 3 días. Los autos, incautados, la ropa de marca, vendida a las prisas por centavos para pagar comida. En una semana pasó de multimillonaria a sin techo, durmiendo en un albergue de 20 euros la noche en las afueras de Lisboa. Pero lo más doloroso no fue la pérdida material, fue la soledad absoluta. Todos los que pensaba que eran amigos desaparecieron como nieve al sol. Nadie atendía sus llamadas. Descubrió amargamente que había construido una vida rodeada de gente que amaba su estatus, no a ella como persona. Había momentos, especialmente de noche, en el albergue ruidoso, en que la oscuridad regresaba fuerte e insistente, en que pensaba que Miguel se había equivocado, que tal vez de verdad no había razón para seguir. En esos momentos miraba el post-it amarillo que guardaba en la cartera vacía. 2 veces casi llamó, 2 veces se detuvo, pensando que era ridículo molestar a un desconocido. La tercera vez fue después de un día particularmente devastador, en que un periodista la encontró y la fotografió mientras buscaba trabajo en una cafetería. La foto terminó en la primera plana, con el titular que le quemaba los ojos cada vez que cerraba los párpados. A las 3 de la mañana, con las manos temblorosas, marcó el número del post-it. Miguel contestó al tercer timbrazo, voz somnolienta, pero de inmediato alerta. Sin hacer preguntas, dijo que llegaría en 20 minutos. Llegó 18 minutos después, en un Renault Clio 2008 que había visto días mejores. Encontró a Sofía sentada en los escalones fuera del albergue, tiritando en el frío de diciembre, con un abrigo que no era lo suficientemente grueso, porque literalmente no podía permitirse uno mejor. No hizo preguntas. Abrió la puerta trasera, sacó una manta que guardaba para Beatriz y se la envolvió en los hombros a Sofía. Terminaron en un café abierto toda la noche, cerca de la estación de Santa Apolonia. Feo, fluorescente, lleno de gente al margen de la sociedad, pero el café estaba caliente y el dueño no juzgaba. Miguel pidió 2 cafés y 2 pastéis de nata, pagando con monedas contadas cuidadosamente. Sofía lo observaba mientras gastaba probablemente su presupuesto de desayuno de la semana para darle de comer. Ese hombre que ganaba 1.000 euros al mes, que criaba a una niña solo, que trabajaba de noche porque era el único trabajo que había encontrado, estaba compartiendo sus recursos limitados con una completa desconocida. Durante 2 horas hablaron, mientras el amanecer iba coloreando lentamente el cielo. Sofía lo contó todo. Las cosas terribles que había hecho para construir su imperio, a las personas a las que había pisado, las decisiones moralmente comprometidas, cómo se había convencido a sí misma de que el éxito lo justificaba todo,
cómo ahora se daba cuenta de que había vendido su alma por un dinero que se había evaporado, dejándola más pobre que cuando empezó. Miguel escuchó sin juzgar. Al final dijo algo que la impactó profundamente. Tal vez esta caída brutal fue la única forma que el universo tenía para mostrarle quién quiere ser de verdad. La persona que lloró en esa oficina, que marcó el número de un desconocido porque tenía miedo, que está aquí sentada, vulnerable y honesta. Esa persona es más real que la CEO que leo en los periódicos. Quizá por primera vez en su vida adulta está siendo realmente usted. Cuando el amanecer volvió el cielo naranja y rosa, Miguel hizo una propuesta que dejó a Sofía sin palabras. Necesito a alguien que ayude con Beatriz en las horas después de la escuela. La niñera es demasiado cara y mi hermana ya no puede hacerlo. Solo puedo pagar 400 € al mes, pero incluiría comidas y un lugar para quedarse. Mi sofá no es muy cómodo, pero es suyo, si quiere. Sofía no podía creer que ese desconocido le estuviera ofreciendo a una persona que acababa de conocer vivir en su casa. Miguel explicó simplemente que 4 años antes él había estado desesperado y alguien lo ayudó. Esta era su oportunidad de devolver el favor. Veía a alguien que había cometido errores, pero que quería hacerlo mejor, y todos merecían una segunda oportunidad. El apartamento de Miguel era un T2 en un edificio obrero en el Barreiro, uno de los barrios más humildes de la margen sur. 70 metros que contenían toda la vida de padre e hija. Pero al entrar, Sofía vio algo que nunca había visto en sus apartamentos de lujo: calor humano real. Fotografías por todas partes, dibujos de la niña pegados en el refri, juguetes organizados en cajas de colores, un pianito de juguete en la esquina. No había riqueza material, pero había vida vivida, amor tangible en cada objeto. Beatriz tenía 7 años, con trencitas castañas y ojos curiosos idénticos a los de su papá. Recibió a Sofía con la franqueza desarmante de los niños. También tuvimos momentos difíciles cuando mamá murió, pero luego mejoró un poquito. Sofía se arrodilló a la altura de la niña, algo que nunca había hecho con un niño en su vida, y sintió algo moverse en su pecho. En los días siguientes, descubrió una vida que no sabía que existía. Se despertaba cuando Miguel preparaba el desayuno para Beatriz a las 6:30, el lunch hecho con cuidado, a pesar del cansancio del turno nocturno terminado apenas 2 horas antes. Observaba a padre e hija interactuar con una ternura que le partía el corazón de maneras bonitas. Cuando Miguel llevaba a Beatriz a la escuela y volvía para dormir sus 4 horas antes del siguiente turno, Sofía tenía tiempo para reflexionar. Limpiaba el apartamento porque no sabía qué más hacer. Preparaba almuerzos simples con los ingredientes económicos que encontraba. Era torpe en la cocina. No cocinaba desde hacía 20 años, pero aprendía viendo tutoriales en YouTube en el celular maltrecho de Miguel. Por la tarde, cuando Beatriz regresaba de la escuela, descubrió algo sorprendente. Le gustaba estar con la niña. Beatriz era brillante, curiosa, llena de preguntas sobre el mundo. Hacían la tarea juntas en la mesa de la cocina y Sofía descubría que había olvidado las matemáticas de 3er grado. Una noche, Beatriz le preguntó si sabía tocar el pianito que había pertenecido a su mamá. Sofía admitió que no sabía, pero propuso aprender juntas. Así empezó una rutina inesperada. Cada noche, después de la cena y antes de que Miguel se fuera al trabajo, se sentaban al piano y aprendían con videos de YouTube. Eran horribles al principio, notas desafinadas y risas cuando se equivocaban, pero lentamente, milagrosamente, empezaron a mejorar. Miguel las observaba desde la cocina mientras preparaba el termo para la noche, con una pequeña sonrisa en el rostro cansado. Veía a su hija reír otra vez, libremente, algo que había perdido después de la muerte de su madre, y veía a Sofía transformarse. La mujer tensa y rota que había encontrado llorando en la oficina se estaba volviendo alguien más suave, más humana, más feliz, a pesar de haberlo perdido todo. Una noche, después de que Beatriz se fue a dormir,
Compartieron una taza de té barato en el sofá. Sofía contó que había enviado currículums a 62 lugares en las últimas 2 semanas. Cafés, tiendas, restaurantes, limpieza. Nadie la quería. Su cara era demasiado conocida, asociada al escándalo. En cuanto buscaban su nombre en Google, veían el desastre y le cerraban la puerta. Se sentía humillada, asustada, pero también extrañamente liberada. Durante 20 años, cada decisión había estado guiada por dinero, poder, estatus. Ahora no tenía nada de eso y estaba obligada a descubrir quién era realmente sin esas cosas. Miguel escuchó en silencio y luego dijo algo que la tocó profundamente. El dinero no es el mal, es una herramienta, pero cuando se vuelve lo único que mides, pierdes de vista lo que realmente importa. Yo no tengo dinero. Trabajo en un empleo que la sociedad considera humilde. Vivo en este apartamento pequeño, pero tengo a Beatriz que me abraza cada mañana. Tengo noches como esta. Tengo una vida llena de momentos pequeños, pero valiosos. Soy más rico que muchos multimillonarios. En las semanas siguientes, Sofía empezó a trabajar como voluntaria en un centro de apoyo a mujeres en dificultad, aprovechando sus habilidades de negocios para ayudarlas a escribir currículums y prepararse para entrevistas. No le pagaban nada, pero le daba propósito. Le recordaba que sus capacidades tenían valor, aún sin el título de CEO. Y lentamente, muy lentamente, Sofía y Miguel empezaron a desarrollar algo que ninguno de los dos buscaba, una conexión profunda que iba más allá de la amistad. Noches en las que se quedaban despiertos hablando después del turno de él, compartiendo historias, sueños, miedos, momentos en que sus manos se rozaban por accidente y la electricidad era innegable. Beatriz lo notó primero y, con la franqueza de los niños, le dijo a su papá que Sofía le gustaba, que se notaba por la forma en que él la miraba cuando creía que nadie lo veía. Agregó con seriedad que su mamá habría querido que él fuera feliz. Pasó otro mes antes de que Miguel encontrara el valor para hablar. Era marzo. Lisboa florecía en primavera, y una noche, después de que Beatriz se durmiera, se encontraron en el balconcito del apartamento, mirando las luces de la ciudad. Miguel habló con voz nerviosa. Tenía que confesarle algo, pero solo si prometía que, si ella no sentía lo mismo, nada cambiaría entre ellos. Podía quedarse todo el tiempo que quisiera, no habría incomodidad. Luego admitió lo que llevaba semanas guardando. Se había enamorado de ella. No quería, le parecía imposible. Ella era esa mujer increíble, con una educación extraordinaria, que había construido un imperio, aunque se hubiera derrumbado. Él era solo un tipo que limpiaba oficinas de noche. Pero en esos meses, viéndola transformarse, viéndola con Beatriz, compartiendo esta vida pequeña, se había enamorado de la persona en la que ella se había convertido, o tal vez de la persona que siempre había sido debajo de todo lo demás. Sofía sintió las lágrimas arderle en los ojos mientras tomaba el rostro de Miguel entre las manos con infinita ternura. Confesó que ella se había enamorado de él semanas antes, por la forma en que era papá para Beatriz, por la forma en que trataba a todos con respeto, del CEO al sin techo, por el hecho de que tenía tan poco, pero daba tan generosamente. Él le había salvado la vida aquella noche, y cada día desde entonces le había mostrado lo que significaba vivir con verdadero propósito y sentido. Se besaron bajo las estrellas de Lisboa, dos almas rotas que se habían encontrado y curado mutuamente de formas imposibles de prever. 18 meses después, Sofía estaba sentada en una oficina muy diferente de aquella de la que se había caído. Un pequeño espacio compartido en el Barreiro, dividido con otras 3 startups sociales. Había fundado una consultora sin fines de lucro que ayudaba a personas que lo habían perdido todo por quiebra, errores, caídas públicas, a reconstruir sus vidas y carreras. La llamó Segunda Oportunidad y ganaba lo suficiente para contribuir de manera justa al sustento de la familia
que había formado con Miguel y Beatriz. No era rica, no tenía jets privados ni apartamentos de lujo, pero tenía algo infinitamente más valioso. Esa noche volvió a casa y encontró a su esposo y a la niña, a quien ahora llamaba hija, riéndose mientras veían un video de ellas tocando aquel pianito años atrás. Cuando se unió a ellos en el sofá, Miguel le preguntó si recordaba aquella noche. Ella asintió. Me acuerdo de cada detalle. Tú preguntando si yo estaba bien, yo a punto de saltar, el post-it amarillo, cada momento. Beatriz la miró con ojos serios. ¿Estás contenta de no haber saltado? Sofía la abrazó fuerte. Más que contenta. Estoy agradecida, porque aquella caída terrible me llevó a esta vida perfecta. Miguel la besó suavemente. No es perfecta. Aún tenemos problemas de dinero. El apartamento es pequeño. Tenemos que preocuparnos por las cuentas. Sofía corrigió. Es perfecta porque es real, porque está construida sobre amor, no sobre dinero, porque cada momento significa algo. La antigua Sofía tenía miles de millones, pero era miserable y estaba sola. Esta nueva versión de mí tiene muy poco materialmente, pero es rica en todas las formas que de verdad importan. Beatriz sonrió con la sabiduría de los niños. Mamá siempre le decía a papá que el amor es la única riqueza que crece cuando la compartimos. Sofía sintió lágrimas de gratitud resbalarle por la cara. Tu mamá era una mujer muy sabia. Esa noche, después de que Beatriz se durmiera, Sofía y Miguel estaban en la terraza, como aquella noche memorable meses antes. Pero esta vez no había nervios ni incertidumbre, solo una paz profunda. A veces pienso que tuve que perderlo todo para ganar lo que realmente importaba, dijo Sofía. Que aquella caída brutal fue el universo salvándome de una vida vacía que no me hacía feliz. Miguel la abrazó fuerte. ¿Crees en el destino? No sé con certeza, pero creo que a veces las tragedias más grandes traen las bendiciones más grandes. Creo que aquella noche, en esa oficina, cuando pensaba que mi vida había terminado, en realidad era cuando mi vida de verdad estaba por empezar. Me alegra que haya empezado contigo. Me alegra que tuvieras el valor de detenerte por una desconocida. Se besaron mientras Lisboa brillaba a su alrededor. Dos personas que lo habían perdido todo y encontraron el único todo que realmente importa. El amor, la familia, el propósito y la comprensión profunda de que el valor humano nunca se mide en riqueza material, sino en la capacidad de conectar, amar y transformar la caída en renacimiento. A veces, la vida nos tumba brutalmente para enseñarnos lecciones que nunca habríamos aprendido de otra manera. A veces, la persona que nos salva no llega con riqueza o poder, sino con guantes amarillos de limpieza y un corazón lo suficientemente grande como para ver nuestro dolor. Y a veces, perderlo todo es la única forma de ganar lo único que de verdad importa, una vida construida sobre el amor, no sobre el éxito. Porque al final no es el dinero en el banco lo que mide una vida bien vivida, sino los momentos compartidos, las personas amadas y la capacidad de levantarnos después de cada caída más humanos, más auténticos, más completos.